Bueno, buenas tardes. ¿Sí? Yo voy a hablar un poquito más que nada de la medicina ortomolecular, el abordaje, algo más interno que son los hábitos y todo lo que podemos hacer para mejorar esta belleza de adentro hacia afuera, ¿no? Que explota cuando uno tiene buenos hábitos, cuando la célula está nutrida, cuando no hay déficit, entonces es como que sale una belleza interior que te mejora la piel, las uñas, el pelo, el ánimo, todo, ¿no? Acá estamos. Bueno, esta es la presentación. Ahí está. Y hay algo que quería compartir con ustedes, que es, somos bioquímica. Quizás es un poco difícil entender esto de somos bioquímica, pero somos esos laboratorios de análisis que hacemos, esos biomarcadores que medimos, ¿sí? Esa bioquímica se representa día a día en nuestra vida, ¿sí? Somos bioquímica porque somos esa bioquímica que se representa en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en las decisiones que tomamos, en el antojito de lo dulce por la tarde, por la noche, si desayunamos o no, la motivación que tenemos para comenzar el día, lo exitoso que somos en nuestro trabajo, en nuestra empresa, cómo nos relacionamos. Es como pensar en una carta astral, una carta natal, ¿no? Si una vez hicieron, como decir, bueno, es la representación de eso, ¿no? Entonces, es muy importante esto de saber que si esa bioquímica está descalibrada, es muy probable que nuestra conducta, nuestro comportamiento tenga desórdenes o esté desequilibrado, ¿no? Entonces ahí vienen los síntomas, ¿no? Viene la ansiedad, viene la angustia, viene el insomnio, la irritabilidad y un montón de síntomas más. Entonces, siempre como tener en cuenta que es nuestro eje y va a ser nuestro norte para poder calibrar o para poder conocer, ¿no? Y después con los análisis de sangre es importante esto de que quizás muchas de las personas que estamos acá, ¿no? Nos hicimos un laboratorio, un chequeo anual y nuestro médico nos dijo, está todo ok, el laboratorio, pero yo no duermo de noche, tengo dolor en las articulaciones, tengo acidez, tengo síntomas de menopausia, hay un montón de cosas. Entonces, ¿cómo está todo bien? ¿Sí? Bueno, quizás está todo bien esos 3 o 4 valores que me midió, un hemograma, un hepatograma, una tiroides, y no el completo, ¿no? Cómo conocer esa bioquímica y cómo saber en completo esa bioquímica. Entonces, pasa que uno tiene insomnio, tiene fatiga, tiene un montón de síntomas, pero la bioquímica está bien. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, los valores que medimos son escasos para poder conocer totalmente ese cuerpo, esa bioquímica, ¿no? Entonces hay que pedirle al médico que quizás pida un poco más, ¿no? Y el concepto de lo normal no es lo óptimo. Esto es importante para saber que los valores de referencia que tenemos, ¿sí? No es lo óptimo. O sea, yo me hago un laboratorio de sangre y a mí me dicen que la hemoglobina, ejemplo, un valor de laboratorio está en un valor de referencia que pone la OMS, ¿sí? Y ese valor de referencia está para el señor de 90 años, para la embarazada y para el chico de 16 años. Entonces es como raro, ¿no? Es decir, ¿de dónde nos guiamos para decir que lo normal es lo óptimo, ¿no? Sin tener el concepto de individualidad bioquímica, de saber que somos individuales y que debemos conocerla y debemos tratar la individualidad de cada uno, ¿no? Y otra de las cosas es importante que cuando uno hace medicina ortomolecular, hace medicina integral o hace medicina funcional, que hay muchos aparatitos que nos miden por aproximación, por un lápiz en la cutícula, por un pelito, por una saliva. O sea, lo importante es saber que hoy medir, ¿sí?, en sangre es lo más eficaz, ¿sí?, y lo más óptimo que tenemos, ¿no? Así que la sangre sigue siendo y sigue reflejando valores más fidedignos, ¿no? Esto como para que no entremos también en decir, bueno, este aparatito me arrojó, tengo experiencia clínica en casos que a pacientes le han dado déficit de vitamina D y yo cuando la mido por laboratorio, por sangre, tienen una vitamina D de 80, 90. Entonces es algo que no coincide la realidad del aparatito, del Oligoscan, de todos esos aparatos que andan, con la medición en sangre. ¿Por qué suplementarnos? ¿No? Soy de hablar muy rápido y tengo muy poco tiempo, entonces son conceptos que quizás hay que hablarlos mucho, pero bueno, por eso voy medio como rápido. ¿Por qué suplementarnos, no? Esto de, estamos en un momento donde parece que todo el mundo se suplementa, todo el mundo está tomando un colágeno o una vitamina o un magnesio y si a vos te funciona, lo recomendás, ¿no? Entonces, es importante que saber por qué hay que suplementarse, porque los alimentos hoy, un tomate hoy no tiene la misma densidad nutricional que hace 50 años. O sea, el que le encuentra el sabor al tomate, que levante la mano, ¿no? Porque ¿le encontraste? Bueno, un tomate, bueno,
son casos específicos, ¿no? Pero en sí la densidad nutricional hoy está bastante baja como para pensar que puede suplir todo lo que necesitamos nuestro organismo. El estrés crónico, ¿sí? Otra cosa importante es la edad, ¿sí? Hoy mi intestino no absorbe lo mismo que cuando tenía 20 años. ¿Sí? Eso es importante porque la medicina se pierde de algo tan importante, de ir atrás del proceso de envejecimiento de cada persona, ¿no? Decir, bueno, yo puedo alimentarme igual a los 40 que a los 60 que a los 80, bueno, hay gente que lo hace, porque uno aprende a comer una vez en la vida, y yo tengo pacientes de 60 años que comen golosinas. Ojo. Bueno, entonces, si uno está mal, no, si uno empieza a pensar que después de los 40 uno tiene que ser cada vez más impecable con la alimentación y que la densidad nutricional tiene que ser mayor, ¿sí? Porque mi intestino no absorbe lo mismo, entonces, ¿por qué darle al cuerpo algo que no tiene densidad nutricional? ¿Sí? Que al contrario, el cuerpo, cuando comemos un alfajor, el cuerpo utiliza vitaminas para detoxificar eso. Entonces, todo lo que le damos al cuerpo por demás, ¿sí? Genera un gasto de vitaminas. Entonces, por un lado estoy comiendo una medialuna, un alfajor que no tiene densidad nutricional y por el otro le estoy exigiendo a mi cuerpo que gaste energía para poder limpiar eso del cuerpo, ¿no? Entonces, la suplementación no es una moda. Cuando está bien, ¿sí? Armada con un esquema y cuando está contemplada la individualidad bioquímica y cuando está contemplado al ser humano y cuando hay una bioquímica que respalde lo que vamos a dar, ¿no? Sí es una moda tomar quizás cosas aisladas por las redes, ¿no? Por un TikTok, por un Instagram o por alguien que me dijo que a mí me funciona, entonces tomalo, ¿no? Porque uno cuando hay algo que le hace bien lo recomienda, ¿no? Es así. Entonces, las vitaminas, ¿un lujo o una necesidad? Una necesidad. Todo lo que forma el cuerpo, todo lo que necesita formar el cuerpo, necesita vitaminas. Son los ingredientes de todo lo que va a formar. Desde un glóbulo rojo, desde una hormona, ¿sí? Desde una enzima. O sea, el glóbulo rojo no solamente se forma con hierro, sino con vitamina B12, con vitamina B9, los glóbulos rojos, las hormonas se forman con colesterol, con vitamina D. Entonces, cuando las pensamos a las vitaminas como ingredientes de todo lo que se va a formar, las vitaminas son importantes, ¿sí? Y cada proceso, cada etapa de la vida, ¿sí? Requiere más vitaminas o no. O sea, en una etapa de menopausia yo voy a necesitar muchas más vitaminas que en una etapa de adolescencia, ¿no? Entonces, o no nos pasa que a los 20 años parece que somos eternos, que podemos no dormir, podemos comer cualquier cosa y el cuerpo no está cansado. Hoy te tomas una copita más de vino, dormís 2 horas menos y tenés que sacar un cuerpo de la cama. Pasa, ¿no? Entonces, eso es importante saber que las vitaminas son ingredientes de todo lo que va a formar el cuerpo, ¿sí? Y es importante tenerlas en cuenta. Terapia intravenosa. Yo hago un abordaje, obviamente, vía oral, hago un abordaje también endovenoso, pero ¿por qué sería que me tengo que dar un suero? Bueno, por las mismas situaciones porque permite alcanzar primeras dosis altas, dosis que no podría alcanzar vía oral, ¿sí? Por eso el trabajo científico que se hizo más que nada con dosis de vitamina C altas que yo no podría tomarlas vía oral. Es imposible conseguir una concentración en mi sangre alta si no la doy endovenosa. Y obviamente que las vitaminas a dosis muy bajitas tienen un efecto nutricional y las vitaminas a dosis elevadas, ¿sí? A dosis ortomoleculares, tienen una acción terapéutica. Entonces puedo utilizar una vitamina como un fármaco porque tiene una acción terapéutica y va a generar cambios en mi cuerpo, pero no tiene los efectos adversos de un fármaco. Eso es por un lado. Entonces estoy usando una vitamina con una acción farmacológica, una acción terapéutica, sin efectos adversos porque no deja de ser una vitamina. Y por otro lado es importante que las vitaminas el cuerpo las identifique, las reconoce como propias, ¿sí? Si yo le doy a mi cuerpo ibuprofeno, mi cuerpo no tiene ibuprofeno. Yo no me puedo hacer un laboratorio para medir si tengo ibuprofeno o no, pero sí me puedo hacer un laboratorio para medir si tengo vitamina D o no. Entonces eso a nivel bioquímico es importantísimo saber que yo estoy tratando un cuerpo con lo que el cuerpo reconoce como propio. Y cuando voy a pasar vitaminas endovenosas, hay algo que voy a saltear que es la barrera intestinal, ¿sí? Entonces voy a llegar con un 99% de lo que quiero, ¿sí? Pasar al cuerpo por vena directamente. Y obviamente que el cuerpo a mayor estímulo siempre mayor respuesta, ¿no? Si yo salgo a correr 2 cuadras, no es lo mismo que salir a correr 15 kilómetros por día. O sea, hay una estimulación mayor y hay una respuesta mayor del cuerpo.
¿Da miedo el suero? Sí, hay gente que le da miedo, porque lo asociamos a una guardia, lo asociamos a una emergencia, lo asociamos a quimioterapia, lo asociamos a muchas cosas, pero bueno, quizás más que nada es como para que tengamos en cuenta que es una puerta para poder abrir y poder investigar sin ese miedo y esas situaciones que nos dan, que nos acercan, ¿sí?, con una guardia o con algo peligroso. Sí es importante que en este momento parece que todo el mundo hace sueros, todos los médicos que hacen funcional, o sea, hasta en un garage te hacen un suero, ¿no? O sea, te ponen en un monoambiente, te hacen un suero. Es importante tomarla como una práctica médica, tiene que haber un protocolo, eso más que nada para que sepan que es una práctica médica que tiene mucho éxito, que es muy bueno, pero claro, se termina haciendo en gimnasios, en ferias, se termina haciendo en consultorios, y la verdad que si no hay una bioquímica que respalde, no hay un médico que pueda avalar eso y que tenga un seguimiento, quizás puede tener efectos secundarios, sí puede tener, pero quizás lo más grave de decir, bueno, hice un suero y no me sirvió para nada. Ese es el tema, ¿no? Pasa con todo. Cuando uno hace algo y no tiene éxito es porque no está bien hecho o porque no hay algo que contempló la individualidad bioquímica de ese cuerpo. Estrés oxidativo, ¿sí? Algo importante del estrés oxidativo. El estrés oxidativo, para no entrar en una explicación porque es bioquímico y lleva mucho tiempo, es como la inflamación, ¿sí? Cuando el médico convencional habla de la inflamación, quizás los médicos más integrales o funcionales hablan de una oxidación, ¿no? Un cuerpo inflamado se oxida, un cuerpo oxidado se inflama, y son los dos pilares de todas las enfermedades. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, bajar la oxidación es muy importante porque va de la mano con la inflamación. Y el objetivo, más que nada, es tratar ese estrés oxidativo, que es lo que mejora, obviamente, que a la célula respire, ¿no? El estrés oxidativo y el daño celular es como si yo enciendo el motor de un auto y ese motor, esa combustión de ese auto, por ende genera un humo, ¿sí?, en ese caño de escape, que ese humo es el que hace daño al cuerpo. El cuerpo está acostumbrado, no es que no tiene que haber inflamación en un cuerpo, no tiene que haber estrés oxidativo, sino que tiene que ser lo más bajo posible. Es como decir, bueno, si ese auto funciona bien, la salida de humo del caño de escape va a ser lo correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con el estrés oxidativo, y está bueno medirlo alguna vez en la vida para saber si necesitamos antioxidantes, porque hoy compramos por Amazon antioxidantes y es fácil tomar antioxidantes, pero cuando uno antioxida por demás un cuerpo, tampoco es bueno, porque son los equilibrios que tiene que tener, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que existe un estrés oxidativo y quizás si los médicos midieran más el estrés oxidativo y menos el colesterol, la gente estaría mucho mejor de lo que está por tanta sobremedicación con las estatinas, ¿no? Linkeando más que nada el estrés oxidativo a la longevidad, esto es importante porque nuestra capacidad antioxidante va disminuyendo, todo en el proceso de envejecimiento va disminuyendo, ¿no? O sea, yo no tengo la misma capacidad hoy de antioxidantes que cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces eso sí está bueno saber que en el cuerpo, cuando le podamos dar al cuerpo lo que el cuerpo necesita en la etapa de la vida que está, obviamente no es frenar el envejecimiento, pero sí mejorarlo para estar más pleno y para tener un cuerpo más disponible. Experiencia clínica versus trabajos científicos. Esto está bueno porque hay muchas informaciones en las redes y cómo poder discernir qué es verdad, qué no es verdad, qué sirve, qué no sirve, ¿no? Quizás ya se va a venir una era, una etapa donde se pueda certificar, ¿sí?, con un tilde o con algo a la persona que está vendiendo o hablando de ese colágeno, si es profesional o no, ¿sí?, como para decir, bueno, ya en China está pasando, o sea, necesitas presentar un título si sos médico o sos profesional de la salud para decir, bueno, yo te recomiendo que esta práctica médica o te recomiendo que tomes esto, cosa que acá no está pasando. Entonces hay influencers y un montón de cosas que están recomendando cosas que no tienen esa experiencia clínica. Y la experiencia clínica, más allá de todo el trabajo científico, o sea, a mí me dicen, oye, el colágeno sirve o no, el colágeno sirve. Pero bueno, por más que haya trabajos científicos que las conclusiones pueden estar modificadas y digan que el colágeno no sirve, en la experiencia clínica, que es lo que te encontrás día a día con el paciente y lo que te refiere el paciente y ese feedback, que te dice que el colágeno sirve, el colágeno ayuda, ¿sí?
como lo que sucede con los omega 3. Entonces parece que uno banaliza un poco esto de el tema de los nutrientes, ¿no? Tomar omega 3 no hace nada, y tomar omega 3 sí modifica el coagulograma. Entonces, si uno está por hacer una intervención estética o está por hacer una intervención quirúrgica, no debería tomar omega 3 antes, porque es como un antiagregante. Entonces, aumenta un poquito más el tema de la cicatrización, de la coagulación, perdón, del paciente. Entonces, la experiencia siempre, ¿sí?, está, para mí, está por arriba de cualquier trabajo científico, que sabemos que las conclusiones pueden estar totalmente modificadas. Bueno, más que nada la ciencia generaliza, pero la clínica médica personaliza, era con lo que inicié esto de la individualidad bioquímica, de poder medir, poder personalizar, poder documentar cuando uno está ante un tratamiento de vitaminas, tanto vía oral como endovenoso. Y la belleza nace de la estética o del bienestar que percibimos, ¿no? Esto es algo muy importante. Yo quería compartir con ustedes como un concepto, ¿sí?, para mí, de la belleza, como la sensación de estar vivos dentro del cuerpo, ¿no? Quizás es como difícil quizás entenderlo, pero habitar un cuerpo sin miedo y sin limitaciones, ¿no? Esto de que el proceso de envejecimiento puede ser sinónimo de decrepitud o no. ¿Cuándo? Cuando uno se encuentra con la limitación de no poder hacer algo, ¿no? Cuando uno no se sube a una bicicleta y dice, yo a los 30 andaba en bicicleta, pero ahora no, porque tengo un dolor de cadera, tengo un dolor de rodillas. Entonces, cuando uno se encuentra con la limitación, se está encontrando con la decrepitud, ¿sí? Entonces, cuando uno se encuentra con la modificación, ahí se está encontrando con un cuerpo totalmente modificado de acuerdo a la etapa en la vida en la que está. Yo tengo pacientes de 75 años que corren 2 kilómetros por semana, y cuando tenían 40 años corrían 60, 70 kilómetros por semana, pero esa persona nunca dejó de correr. Entonces nunca dejó de no conectarse de no habitar ese cuerpo, ¿no? Entonces esto es importante porque el ser bello es sentir la potencia que circula dentro del cuerpo, ¿no? Para mí esa es la belleza de decir, un cuerpo disponible, un cuerpo sin dolor, un cuerpo que comienza un día con mucha energía, eso es belleza, ¿no? Es quizás más filosófico, pero es algo donde a mí me gusta quizás enfocar con esta energía que brota, ¿sí?, cuando el cuerpo está disponible para el deseo, ¿sí?, para el movimiento y para el goce, que son cosas, parece que fuera como un poema, ¿no? Pero para el movimiento, un cuerpo que se mueve, un cuerpo en movimiento sin dolores, sin limitaciones. Y hay cuerpos que se mueven pero no gozan, ¿sí? Entonces eso está bueno como para tenerlo en cuenta, o quizás quería compartir más que nada mi concepto de belleza con acuerdo a esto de lo que estábamos hablando. Y es la última. Muchas gracias. Muchas gracias.